La familia celestial y Dios Madre, con este tema, me gustaría tomarme un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Recientemente, tuve la oportunidad de asistir al evento conmemorativo del 60º aniversario de la Iglesia de Dios en el Perú. Conocí a mucha gente en ese evento. También asistieron funcionarios del gobierno. ¿No es el Perú un país principalmente católico? Cuando llegaban a la iglesia, la pregunta que hacían constantemente era, ¿realmente se menciona a Dios Madre en la Biblia? Nunca había escuchado algo así en mi vida. Sin embargo, debemos examinar si la Biblia realmente testifica acerca de esto, ¿no es así? Oseas capítulo 6 versículo 6 dice, porque quiero el conocimiento de Dios más que holocaustos, lo que indica que Dios prefiere que tengamos un entendimiento correcto de Él, en lugar de un culto de adoración. Entonces, ¿el Dios a quien reverenciamos es realmente solo Dios Padre? ¿No existe Dios Madre? Hoy en día, hay muchos cristianos a nuestro alrededor. Hay muchas personas que dicen con orgullo, conozco a Dios y creo en Dios según la Biblia. Han sido enseñados así y creen que servir solo a Dios Padre es el camino correcto de la fe y el camino de la verdad. Sin embargo, si existe Dios Madre, entonces sus creencias son completamente diferentes a las de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 18, Dios advierte a todos los que escuchan las palabras de la profecía de este libro, no añadas a lo que está escrito en la Biblia ni le quites. ¿No quiere Dios que la humanidad siga los principios de salvación que Él ha establecido en la Biblia para la salvación de la humanidad? ¿No hay una enseñanza de Dios que permita que todos, sin excepción, se arrepientan y regresen a nuestro hogar celestial eterno? Por lo tanto, hoy, confirmemos juntos estas preguntas. ¿Es la existencia de Dios Madre realmente una verdad contenida en la Biblia? ¿Por qué se llama la familia celestial? Todas las iglesias llaman a Dios Padre. Existe unanimidad entre todas las iglesias sobre este asunto, trascendiendo las diferentes denominaciones. ¿Por qué debemos referirnos a Dios solo como Padre? ¿Es porque la Biblia no menciona a Dios Madre? No, ese no es el caso. Por lo tanto, hoy, busquemos claramente la voluntad de Dios una por una juntos. Echemos un vistazo al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad. Es decir, por la voluntad de Dios, ¿qué pasó con todas las cosas? Existen y fueron creadas. Aquí hay algo a lo que debemos prestar atención en esta enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo fueron creadas todas las cosas? De acuerdo con la voluntad de Dios, fueron creadas. Incluso para una piedra que rueda en el borde del camino, Dios le ha asignado un significado para que esté allí en ese momento específico y en ese lugar específico. ¿Hay algo que haya sido creado sin propósito? No, no lo hay. No hay una sola vida humana creada sin propósito. Todos, ¿a qué debemos prestar atención? Entre los diversos sistemas estelares descubiertos por la humanidad, se dice que la Tierra es el único lugar donde existe vida de manera única. La ciencia aún no ha avanzado más allá de ese punto. Esto puede ser visto como una limitación de los seres humanos. Todo lo que existe en la Tierra fue creado de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo mismo se aplica a la vida. Lo mismo ocurre con las aves que vuelan en el cielo, los peces en el mar y los diversos tipos de animales salvajes que deambulan por los campos. Lo mismo ocurre con los humanos. ¿Hay algún ser al que se le haya dado la vida sin una madre? En absoluto.
El padre, que es más fuerte, ¿no debería dar a luz a sus hijos? La providencia de Dios ha sido dispuesta de tal manera que permite que los niños nazcan a través de una madre. La razón por la que la vida puede existir en la tierra es por la existencia de las madres. Piensen en los peces en el mar. Imaginen que no hubiera peces madre. ¿Podría seguir existiendo vida en el mar? Miren todos los pájaros volando en el cielo. Si no existieran las aves madre, ¿podría existir vida en el mundo de las aves? Lo mismo ocurre con el mundo humano. ¿No es debido a la existencia de las madres que la Tierra puede ser el único planeta de vida en el universo? Echemos un vistazo al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ¿y qué más? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Significa esto que al mirar todas las cosas, podemos o no entender la voluntad de Dios? Puesto que Dios hizo todo claramente, podemos entender su voluntad. Dios creó todas las cosas de tal manera que la humanidad no pueda usar la excusa. No sabíamos de Dios Madre porque no habíamos oído hablar de ella. ¿Es solo en el mundo animal? Lo mismo ocurre con el mundo de las plantas. Hay muchos árboles a lo largo de los bordes de las carreteras. En otoño, todos los árboles de ginkgo que dan frutos secos son árboles madre. ¿No acabo de decir algo demasiado obvio? Si no existieran los árboles madre, todo el mundo vegetal perdería la esencia de la vida. Es por eso que una madre es una entidad de vida. Un mundo sin madres es un mundo de muerte donde la vida no puede existir. Dios también dijo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, nadie puede excusarse diciendo, nunca hemos oído hablar de Dios Padre y Dios Madre, así que no podíamos creer en ellos. Si existe Dios Padre, naturalmente, ¿quién más debe existir? Desafortunadamente, hoy en día, la gente insiste, solo hay un Dios, Dios Padre, pero la Biblia que ellos leen y la Biblia que nosotros leemos son exactamente las mismas. Ya sea la Biblia en inglés, la Biblia original hebrea o la Biblia original griega, todas las Biblias son iguales. Sin embargo, en esta Biblia, Dios ya lo ha dispuesto de acuerdo con su voluntad para que el nacimiento de la vida no pueda ocurrir sin una madre. Ya sea en el mundo de las plantas, el mundo de los pájaros que vuelan en el cielo, el mundo de los animales salvajes que corren en los campos o el mundo de los peces en el agua. La vida no puede existir en ningún reino sin una madre. ¿Quién lo hizo de esa manera? No fue hecho de esa manera por ustedes, ni fue hecho de esa manera por mí. Dios lo hizo de esa manera. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios le hace saber a la humanidad a través de todos los seres vivos que reflejan su voluntad? Toda vida es verdaderamente corta y temporal. Por lo tanto, todos esperamos vivir para siempre. Para que podamos avanzar hacia el mundo de la vida eterna, Dios ha dado a conocer a toda la humanidad a través de la Biblia que no solo existe Dios Padre, sino también Dios Madre. Echemos un vistazo al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Veamos la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿A quién hace Dios? A nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. No es un solo Dios el que creó a la humanidad. Todos, ya que hay sociedades bíblicas en cada país, se publican las traducciones que han sido aprobadas públicamente por estas sociedades bíblicas. Significa que todo se traduce de una manera que se alinea con el idioma original de la Biblia. Allí también dice nosotros. La Biblia en español, la Biblia en coreano e incluso la Biblia original hebrea usan la forma plural. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sin embargo, las iglesias en el mundo insisten, un solo Dios nos creó a los humanos. Sin embargo, a partir de esta frase hagamos, queda claro que no se refiere a un solo Dios. Si Dios fuera uno solo, no sería la expresión correcta. ¿Haré al hombre a mi imagen, a mi semejanza? El Dios que creó a la humanidad no es un solo Dios. Negar eso equivaldría a negar la Biblia. Entonces, ¿por qué se expresa como nosotros? La respuesta está en el versículo 27. Veamos el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. A quien creó Dios, varón y hembra los creó. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, tanto el hombre como la mujer fueron creados. Entonces, ¿no significa esto que dentro de Dios existe un Dios con imagen masculina y también existe un Dios con imagen femenina? Si Dios no tuviera una imagen masculina y una imagen femenina, ¿cómo podrían haber sido creados un hombre y una mujer? El Dios original se describe precisamente en plural porque existe un Dios con imagen masculina y un Dios con imagen femenina. ¿No es esto cierto? Por esta razón, nos referimos a Dios masculino como Dios Padre. Entonces, naturalmente, ¿cómo debemos referirnos a Dios con la naturaleza femenina? ¿No es el Padre el que nos da la vida? La Madre es también la que nos da la vida. En las ciencias de la vida, muchos científicos han realizado investigaciones para encontrar la respuesta a las preguntas, ¿cuál es la fuente de la vida y dónde se origina la vida? Y han descubierto que se transmite a los descendientes a través del ADN mitocondrial de la madre. Esto significa que la vida nunca puede estar completa solo con el Padre. Esto puede considerarse un asombroso misterio de la vida que la ciencia ha desvelado. Sin embargo, ¿por qué muchos teólogos y muchas iglesias hoy insisten, hay un solo Dios, Padre? Cuando miramos toda la historia de la Biblia, podemos descubrir que la Biblia tiene una característica, sistemas patriarcales. Todo es patriarcal. Esto fue cierto en la historia del Antiguo Testamento y durante el tiempo de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿No hay mucha gente involucrada en movimientos como el feminismo en estos días? Además, Perú, donde he visitado, tiene una presidenta. En Estados Unidos, ¿no hay también una candidata presidencial en este momento? Cuando miramos alrededor del mundo, podemos ver que las mujeres han hecho un progreso inmenso en comparación con el pasado. Todos estos asuntos no son ajenos a las enseñanzas de la Biblia. Hasta ahora, se había pensado en las mujeres como meras figuras subordinadas a los hombres. Como resultado, al contar el número de personas en el Antiguo Testamento, las mujeres siempre estaban excluidas del conteo. Permítanme darles un ejemplo. En el pasado, en la sociedad coreana, las placas de identificación en las puertas principales de las casas solo mostraban el nombre del padre, nunca incluido el nombre de la madre. Existían nociones e ideas de que las mujeres eran consideradas como seres subordinados a los hombres.
A pesar de que las personas llaman a Dios Padre, no reconocen ni creen en la existencia de Dios Madre. ¿Hay alguien además de Dios que pueda darnos la vida? No, no lo hay. Puesto que existían el Creador con la imagen masculina y el Creador con la imagen femenina, la Biblia registró que los creadores dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. No es que Dios Madre no existiera, sino que fue completamente borrada de sus costumbres sociales. Entonces, ¿cuándo se proclamará y se dará a conocer a la humanidad la existencia de Dios Madre? Confirmemos esto a través del libro de Apocalipsis capítulo 19. Echemos un vistazo al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. Capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿A quién representa el Cordero? El Cordero representa a Jesús. ¿Se casó Jesús cuando vino a esta tierra? Sin embargo, aquí, Dios lo muestra a la humanidad a través de la revelación dada al apóstol Juan. Las bodas del Cordero, Jesucristo, han llegado. ¿Y quién ha sido preparada? Está escrito: su esposa se ha preparado. Dios Padre y Dios Madre en Génesis son mostrados finalmente a través de la revelación del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 19. Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En Juan capítulo 1 versículo 29, no llamó Juan el Bautista a Jesús el Cordero de Dios, diciendo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Se nos ha revelado claramente que existe la esposa de Jesucristo, que es el Cordero. El apóstol Juan tenía mucha curiosidad por saber quién era esta esposa del Cordero. Pasemos al capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Veamos el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Juan se llenó de alegría cuando el ángel dijo que le mostraría al Cordero y a su esposa. Sigamos con el versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró, que le mostró, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. El ángel dijo: Te mostraré al Cordero y a la esposa del Cordero. ¿Y qué le mostró a Juan? Le mostró la ciudad santa, Jerusalén. Todas las palabras de la Biblia tienen sus versículos relacionados. Si no conectamos correctamente los versículos relacionados, no podemos descubrir la verdadera voluntad de Dios. Ahora, veamos a quién representa Jerusalén aquí examinando los versículos relacionados. Gálatas capítulo 4. En Gálatas capítulo 4 versículo 26 está escrito: Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es ella?, madre de todos nosotros, es libre. Desde la perspectiva espiritual, el Cordero representa a nuestro Padre, y la esposa del Cordero representa a nuestra Madre. Todos, la palabra madre se encuentra en la Biblia, ¿o no? A pesar de estar claramente declaradas en la Biblia, todas estas verdades han sido suprimidas durante miles de años, y la afirmación insensata de que Dios es solo uno se ha transmitido hasta el día de hoy. Sin embargo, sin creer en Dios Madre, ninguna iglesia en el mundo podría transformarse en la iglesia que tiene la promesa de la vida eterna.
Definitivamente tenemos a Dios Padre, pero ¿a quién más tenemos? Puesto que Dios Madre también existe, necesitamos encontrar una iglesia que practique la fe correcta tanto en Dios Padre como en Dios Madre. Pasemos al libro de Apocalipsis capítulo 22. Echemos un vistazo a Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen. Este pasaje, que fue descrito como el Cordero y la esposa del Cordero, y el Cordero y su esposa, en Apocalipsis capítulos 19 y 21 respectivamente, se expresa como el Espíritu y la esposa, en Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. El Espíritu, como parte de la Trinidad, indica a Dios Padre. No hace falta decir que la esposa es Dios Madre. Dios Padre y Dios Madre dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Cuando se acerque el día de la salvación, el Espíritu y la esposa enviarán mensajeros, obreros del Evangelio y profetas, para llamar a todos a regresar a Dios Padre y a Dios Madre. De esta manera, para llevar al mundo entero al mundo de la vida, Dios Padre y Dios Madre están buscando y llamando a toda la humanidad. Volvamos al capítulo 6 de Mateo, donde Jesús nos enseñó acerca de Dios Padre y Dios Madre, cuando vino a esta tierra hace 2000 años. ¿No se explica en Hebreos capítulo 8 versículo 5 que los principios del cielo y de la tierra están colocados en una relación de realidad y sombra? Volvamos al libro de Mateo, capítulo 6 versículo 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre, es decir, Dios, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús nos enseñó que Dios es nuestro Padre. Versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así, como debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De esta manera, nos enseñó la oración del Padre nuestro que conocemos muy bien. Entonces, ¿existe solo el Padre en el cielo? Como vimos anteriormente en Gálatas capítulo 4 versículo 26. Pero la Jerusalén de arriba es libre, ¿y quién es ella? Ella es nuestra madre. Arriba se refiere al cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, Madre nuestra que estás en los cielos. Es por eso que podemos confirmar que nuestros espíritus tienen a Dios Padre y nuestros espíritus también tienen a Dios Madre. Esta verdad se puede encontrar en toda la Biblia, en el Padre Nuestro, en la revelación dada al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el libro de Génesis capítulo 1 y en el libro de Gálatas capítulo 4. Todos, ¿qué implica la existencia del Padre? Implica que hay hijos. Si no tienen hijos, ¿pueden ser padre aunque tengan 100 años? No, no pueden. Para que Dios sea llamado Padre, claramente tienen que existir sus hijos. Así como hay padres e hijos en las familias terrenales, seguramente también hay padre e hijos en la familia espiritual. Es por eso que las cosas terrenales son llamadas copia y sombra de las cosas celestiales. Veamos si hay hijos espirituales en el cielo yendo al libro de 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. En el capítulo 6 versículo 17 está escrito: Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros, ¿quién será? ¿Me seréis hijos e hijas? ¿De quién son estas palabras? Dice el Señor Todopoderoso. Dios mismo nos ha dado esta enseñanza. Dios ya nos ha explicado completamente, yo seré un padre para vosotros, y vosotros me seréis mis hijos e hijas. Entonces, ¿acaso no existen los hijos porque alguien les ha dado la vida?
Cuando miramos el sistema terrenal, toda la vida física es dada por las madres físicas. Entonces, ¿se puede dar la vida espiritual eterna sin la madre espiritual? En absoluto. Es por eso que está escrito en Gálatas capítulo 4 versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, es decir, en el cielo, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. A través de la Biblia, Dios nos ha revelado claramente que si tenemos a nuestra madre, si no hay madre, ¿sería necesaria la palabra padre? Podríamos decir simplemente Dios. Padre puede ser visto como una designación dada para distinguirlo de Dios Madre. Sigamos confirmándolo. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de quien somos hijos de la libre. El versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y el versículo 31 dice, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es por eso que la Biblia original usa el sustantivo plural Elohim unas 2500 veces, en lugar de un sustantivo singular para Dios. Había una razón para usar el término en plural. ¿Cuántos dioses hay? Dado que tanto Dios Padre como Dios Madre existen, están escritos como sustantivos plurales en la Biblia original. La palabra Eloah o la palabra el de Israel son sustantivos singulares. Aunque hay sustantivos singulares, Dios usó la forma plural porque tiene un significado muy profundo, ¿no es así? Contrariamente a lo que todas las iglesias creen, Dios no se refiere a sí mismo como un solo Dios. Por favor, permitan que todas las personas que solo saben acerca de Dios Padre sepan el hecho de que Dios Madre existe a través de la Biblia que leen. Por favor, háganselo saber a todas las personas, incluidos sus vecinos. Aunque dicen, yo leo la Biblia, están siguiendo el conocimiento equivocado de aquellos que insisten, solo existe Dios el Padre, y simplemente transmiten ese conocimiento. Por lo tanto, deben ser capaces de guiar a todos para que sigan correctamente el camino de la fe basado en la Biblia. Con la esperanza de que todos ustedes se esfuercen por asegurar que toda la humanidad se unifique, armonice y se convierta en una sola a través del amor en Dios Madre y así avanzar en el mundo de la vida. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.